Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal, Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez y esta es nuestra sexta sesión en torno a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En esta sexta sesión vamos a continuar con el tema que iniciamos anteriormente, ¿no? Acuérdense que el tema que estamos analizando es bajo el título La política que se necesita. ¿Se acuerdan? En este mundo donde pues ahora mismo predomina mucho la política por las elecciones en los Estados Unidos y los resultados, ¿verdad? Que pues indican un cambio en el gobierno. Eh, bueno, necesitamos saber los cristianos y cristianas, los hombres y mujeres, ciudadanos buenos que hay y ciudadanas buenas que hay en este mundo. Necesitamos ir descubriendo, estudiando, tomando mayor conciencia de lo que significa la responsabilidad política. La política, en la perspectiva que estamos analizando del Papa Francisco, se refiere a la política sana, a la sana política, ¿no? A la política ética, aquella que, como decíamos en la sesión pasada, se preocupa por construir un bien común, aquella que se preocupa por que efectivamente sean vigentes los derechos humanos de las personas y los pueblos. Bueno, eso mirábamos en la sesión pasada, ¿no? Que el Papa hacía una triple constatación. Constataba que la política ha ido en un proceso de descrédito por su falta de honradez, por su falta de preocupación por los problemas reales de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Que la política estaba debilitándose en el sentido de que el mercado y los intereses que hay en el mercado someten, digamos, a los políticos y a la política a sus intereses. Pero había también una constatación importante, ¿no? Que la política, a pesar de esos aspectos negativos, sigue siendo necesaria, digamos. No podemos despachar la política sino más. Debemos de formarnos políticamente. Aquí en los Estados Unidos da tristeza que todavía hay personas que piensan que la oposición puede representar al socialismo o al comunismo, ¿verdad? Eso evidencia una manipulación de las cosas y una falta de información de los ciudadanos. Nos faltan criterios críticos para analizar esta situación, ¿no? Bueno, pero el quinto tema, que es el que estamos analizando, el quinto capítulo, mejor dicho, de la encíclica, habla también de una propuesta, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar en esta sexta sesión. La propuesta de la posibilidad de que haya, como dijimos antes, una política ética, o como dirá el Papa, la grandeza de la política, ¿no? Hay, digamos, esa posibilidad. Entonces, vamos a ver de qué trata esa propuesta del Papa, ¿no? Vamos ahora a retomar, digamos, algunos elementos esenciales de eso. Para el Papa, la política ética es, en primer lugar, la política del bien común. Esa es la política ética. Es decir, cuando los políticos se esfuerzan porque haya un conjunto de bienes, de valores, entiéndase, por ejemplo, el bien de la vivienda, el bien de la educación, el bien del trabajo, pues bien, que esos bienes sean accesibles al mayor número de personas. De eso se habla cuando se plantea la política relacionada con el bien común. Los políticos deberían de interesarse porque haya bien común en la sociedad. Ahí donde hay bien común, si en todas las sociedades hubiese bien común, habría pocos, por ejemplo, movilidad, ¿verdad? No había mucha migración, porque gran parte de la gente que emigra lo hace para buscar una mejor condición de vida, para buscar esos bienes que en su país de origen no los tienen. No hay vivienda, no tienen una vivienda digna, no tienen un trabajo digno, no tienen un salario digno. Entonces se miran forzados a emigrar. Pero si en cada país, si en cada nación hubiese efectivamente un conjunto de esos bienes que son necesarios para realizar la vida y que esos bienes fueran accesibles, mejor dicho, a la gente, bueno, estaríamos hablando de una política buena, ¿no? La política del bien común. También a la grandeza de la política o a la política ética pertenece la política del ejercicio de los derechos humanos. Luchar porque los derechos humanos, en su conjunto, ¿no?, sean efectivamente universales. Pero sabemos que no lo son, ¿verdad? Hay pueblos y personas
que sí pueden desarrollar esos derechos, pero otros no. El derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, los derechos económicos, el derecho a la cultura. Bueno, sabemos de que en nuestro entorno los derechos humanos están en las declaraciones. Son derechos de los que se habla. Se habla mucho de derechos humanos, en algunas sociedades, en otras menos, ¿verdad? Pero no basta con hablar de los derechos humanos, no basta con reconocer que efectivamente hay derechos humanos que todo ciudadano, que todo ser humano debe de desarrollar, debe de ejercitar, ¿no? Derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales, derechos sociales. Pues bien, la gran política, la sana política, sería aquella que se pone al servicio de que los ciudadanos ejerciten efectivamente esos derechos. Es la política del ejercicio de los derechos humanos. A la política ética también pertenece la política que atiende el clamor de los pobres, ¿verdad? La política que atiende el clamor de los más débiles. La política que se interesa por esos sectores sociales que están habitualmente excluidos, estructuralmente excluidos. La sana política, la buena política, es aquella que tiene los oídos muy finos a esos clamores que vienen de esas mayorías, ¿no? Mayorías de migrantes, mayorías de desempleados, mayorías de marginados, mayorías de excluidos. Bueno, el buen político y la buena política mantienen una actitud de oyente, mantienen una actitud de apertura a esos gritos que devienen de esos sectores sociales. Pero también a la buena política o a la gran política pertenece la política de liderazgos éticos, ¿verdad? Es importante esto de los liderazgos éticos. Es decir, que de liderazgos coherentes, ¿verdad? No de liderazgos demagógicos, no de liderazgos que generan falsas visiones de la realidad, sino de aquellos liderazgos coherentes, ¿no? Que uno mire que efectivamente el que está en el gobierno es una persona, es un grupo de personas que buscan servir a la comunidad. Aquel conocido expresidente, ¿no?, uruguayo, no sé si creo que ya hemos hablado de él, el presidente uruguayo decía, Pepe Mujica, ¿no?, José Mujica, decía que la política no debe ser una profesión, ni debe de estar motivada por el afán de ganar notoriedad o de ganar riqueza. El que se mete a la política con esa intencionalidad ya está distorsionando la política, ¿no? El que cree que la política es para cobrar notoriedad o para adquirir riqueza fácilmente, rápidamente, ha equivocado ese camino. Dice Pepe Mujica que la política honrada, ¿verdad?, esta política ética, es aquella que se entiende como una devoción, no como una profesión, sino como una devoción, ¿no? Ser devoto hacia el servicio a los demás, ¿no? Esa es la política ética. La política de la honradez en el manejo de los fondos públicos. La política de la transparencia. Son los liderazgos éticos que los necesitamos, los requerimos, digamos. Y la ciudadanía en ese sentido puede tener una buena influencia, ¿no? Exigir liderazgos éticos. Ese es un aspecto importante de la gran política. Pero también a la política ética pertenece la política que fortalece la participación ciudadana, ¿no? La política que favorece la participación ciudadana. Un buen político es aquel o aquella que fortalece a la ciudadanía, que no trata de imponerse sobre la ciudadanía, sino que trata que la ciudadanía cobre fuerza organizativa, que la ciudadanía cobre participación, porque debe de participar en aquello que le es común, ¿no? Lo que es común a todos debe ser decidido por todos. Ese es como el criterio que se maneja en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la sana política. Pero esta política del bien común, del ejercicio de los derechos humanos, que atiende el clamor de los pobres, que crea liderazgos éticos, que busca la participación ciudadana, requiere de políticos, de nuevos políticos, de nuevos hombres y mujeres políticos.
¿Qué es ser un buen político, digamos? Bueno, también hay características en ese sentido, ¿no? Se dice que un buen político, lo dice la encíclica del Papa Fratelli Tutti, ¿verdad? Cuando, en el 5º capítulo que estamos hablando, dice que un buen político es aquel o aquella que se preocupa de la fragilidad de las personas y los pueblos. Ahí tenemos una buena característica, ¿no? El buen político es aquel que se preocupa, ¿no?, de la fragilidad de las personas y los pueblos. Ahí donde hay sectores frágiles, ahí tiene que poner mayor atención el político que está administrando la cosa pública, digamos, que está gestionando la cosa pública. Pues ese gestor es un buen político cuando establece prioridades y entre esas prioridades pone en los primeros lugares los problemas que tienen que ver con la fragilidad de las personas y los pueblos. Es decir, piensen ustedes en personas con poca escolaridad, piensen ustedes en personas que son subempleados o desempleados, ¿verdad? Piensen ustedes en los niños y niñas que nacen y se desarrollan en circunstancias de mucha inequidad, en circunstancias frágiles, sin posibilidades de mantener su proceso de educación de más o menos largo plazo, no 6 años, sino 10, 12 años, ¿verdad? Es decir, hay tanto niño y niña en este mundo que no puede acceder a una educación, digamos, de más de 10 años. Bueno, a esos sectores frágiles, vulnerables, el buen político les presta la mayor atención, un poco relacionado con lo que decíamos antes, ¿verdad? Pero también los buenos políticos son aquellos que buscan superar la exclusión social y económica, ¿no? Los que buscan superar la exclusión social y económica, ¿no? Esa debería ser una de sus principales preocupaciones. ¿Cómo contribuyo yo desde la política a superar la exclusión social y la exclusión económica? Ahí debería estar como una de sus principales preocupaciones, si no la principal preocupación, digamos, ¿no? Y por supuesto, un buen político también es lo que ya dijimos antes, es aquel que mantiene honradez en el manejo de los fondos públicos, ¿no?, en el manejo de los fondos del Estado. Bueno, finalmente, el Papa deja una especie de preguntas-evaluación a aquellos que se involucran en la política, ¿no? Ya sea, sobre todo está hablando aquí de la política partidaria, pero también puede ser válida para la política social, ¿no? En la política social, digamos, estamos involucrados todos y todas. En la política partidaria, digamos, ya son menos, pero todos y todas también estamos llamados en su oportunidad, si es necesario, a incidir en esa política. Bueno, deja una especie de preguntas muy, muy interesantes, las preguntas que el Papa formula acá respecto a cómo se ha ejercido, digamos, la labor política, ¿no?, el ejercicio político. Por ejemplo, el Papa hace preguntas que, pues, por supuesto, exigen respuestas serias, ¿verdad? Dice el Papa que debemos de preguntarnos cuánto amor puse en mi trabajo como político, ¿no? ¿Cuánto amor? Dicen que si no hay amor realmente por los sectores mayoritarios, si no hay amor por el pueblo, digamos, difícilmente vamos a transformar una realidad. Podemos caer en la demagogia, digamos, ¿no?, que hablamos mucho de los pobres, pero hay poca identificación con los intereses de los pobres, ¿no? ¿Cuánto amor puse en mi trabajo al servicio de los pobres? Si no hay amor, va a faltar esa fuerza de identidad y de coherencia, ¿no? Pero además, otra pregunta, ¿en qué hice avanzar al pueblo?, ¿no? Los políticos deberían de evaluarse en este sentido, ¿no? Si son políticos más de devoción que de profesión, deberían de preguntarse en qué hicieron avanzar al pueblo, en qué ayudaron a modificar la vida del pueblo para mejor, ¿no? ¿En qué hice avanzar al pueblo? Tercera pregunta, ¿qué marca dejé en la vida de la sociedad?
¿Los políticos son recordados con cariño o son recordados con desprecio, digamos? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿En qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? Es otra pregunta que sirve para evaluar el trabajo de los políticos, ¿no? ¿Qué fuerzas positivas desaté? Es otra de las preguntas que el Papa formula como un modo de autoevaluación, de autocrítica, digamos. ¿Cuánta paz social sembré? Es otra de las preguntas que hay que hacerse para evaluar el trabajo de los políticos. Y finalmente, ¿qué provoqué en el lugar que se me encomendó? ¿No? ¿Qué provoqué? ¿Qué frutos he producido en el trabajo que se me encomendó? Bueno, ahí tenemos preguntas clave para evaluar el trabajo de aquellos hombres y mujeres que se dedican a la política, esperando que esta semilla del Papa de que la política sea con más fuerza, esa política que trabaja por el bien común, que trabaja por los derechos humanos, esa política que, como decía Pepe Mujica, tiene que ser más un acto de devoción que un acto de profesión. Bueno, estos elementos, digamos, es necesario tenerlos en cuenta para ir evaluando los procesos políticos. Amigos y amigas, gracias por estar en este estudio de la Fratelli Tutti, hermanos todos, del Papa Francisco. Les recuerdo que si tienen la voluntad y el tiempo para suscribirse, pues yo se lo voy a agradecer, ¿no? Siempre, como les he dicho, es bonito, es estimulante saber que hay otras personas que también están vibrando en la misma línea, digamos, de estos temas que estamos proponiendo, en esa línea de ir construyendo civilización que humanice. Llegamos aquí al final de este quinto capítulo de la Fratelli Tutti. Más tarde vamos a entrar a sacar algunas conclusiones de esta encíclica. La invitación para el próximo encuentro con nosotros, ¿verdad? Aquí, entre nosotros. Y les recuerdo que hay que leer la encíclica, ¿no? Que estas sesiones que estamos teniendo no sustituyan, digamos, la lectura, sino que les anime a ir al texto y leer el texto. Por una civilización que humanice, nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.